Trastornos del potasio. Los factores que regulan la homeostasis del potasio. Bueno, como hay algunos conceptos que son fundamentales en el metabolismo del potasio. La concentración normal del potasio en el suero es entre 3.5 miliequivalentes a 5.5 miliequivalentes por litro. El potasio es uno de los cationes más importantes del organismo junto con el sodio y hay entre 50 a 60 miliequivalentes por kilo, lo que equivale a un total de 3.500 a 4.500 miliequivalentes de potasio en un individuo que pesa alrededor de 70 kilos. El 95% de este potasio está en el intracelular, es el principal catión intracelular y dentro de las células las que más cantidad tienen en reserva son las células musculares. Alcanza un promedio de 150 miliequivalentes por litro intracelular y este atrapamiento del potasio en el intracelular es gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. Por ende, solo en el extracelular se va a encontrar entre el 2 al 5% de este potasio corporal total. Y esto es una mínima fracción de todo el potasio corporal total, pero esta concentración en el suero no suele ser el verdadero estado de potasio corporal total. Entonces, en este esquema se ve, ¿no es cierto?, que el potasio corporal total va a depender de la ingesta. De esto se va a distribuir en el intracelular el 98% del potasio corporal total y solo el 2% va a quedar afuera, lo que equivalen a 150 miliequivalentes en el intra contra 4 miliequivalentes por litro en el extracelular. Y el potasio entonces se va a regular también por la ingesta y por pérdidas que van a ser por sudor, un mínimo 5%, orina 80% y en las heces un 15%. El potasio cumple con funciones celulares importantes como la regulación del volumen y del pH intracelular, del crecimiento celular, de la función de algunas enzimas, de la síntesis de proteínas y de ADN y también algo que es fundamental, muy importante, de la generación y el mantenimiento del potencial de reposo de la membrana celular, especialmente de aquellas células excitables. Por eso de él va a depender la indemnidad de la actividad neuromuscular y cardíaca. El potasio tiene un balance interno y un balance externo. El balance externo va a depender de la dieta y de la excreción del mismo. La excreción, como yo les había comentado, se da sobre todo a nivel de la orina en un 92% y de las heces en un 8% más o menos. Es la misma cantidad de potasio que se ingiere, es la misma que se va a eliminar. Por ende va a depender muchísimo de la dieta, la excreción de potasio en la orina. Y también tiene un balance interno. ¿Y a qué se refiere con esto? A que el potasio puede intercambiar su situación, o sea, puede pasar del intra al extracelular. ¿Y quiénes van a influir sobre este balance interno? La insulina, las catecolaminas, el pH y la aldosterona. ¿Sí? Entonces, las desviaciones conocidas del potasio son las discalemias o dispotasemias, y la hipopotasemia se refiere a niveles plasmáticos menores a 3.5 miliequivalentes por litro y la hipercalemia a más de 5.5 miliequivalentes por litro. Entonces, ese gradiente de concentración a través de la membrana del potasio se va a mantener gracias a la actividad de esta bomba sodio-potasio ATPasa dependiente, y fíjense que el potasio tiende a difundir libremente desde el intra al extracelular,
pero existen una serie de aniones de carga negativa, por supuesto, por eso es un anión, que no van a poder difundir libremente, y por ende para que se mantenga este potencial de reposo de la membrana es necesario que él vuelva al intracelular. Por eso esta bomba se intercambia con sodio y lo vuelve a incorporar al intracelular, y entonces es fundamental la actividad de esta bomba y también para interpretar después algunas disfunciones y mecanismos de corrección. Y hay una serie de sustancias que van a permitir la salida y la entrada, o sea, ese movimiento transcelular que ejerce, y entonces algunas que van a reducir el potasio en el suero, o sea, van a hacer que entre el potasio al intracelular, como la insulina, los beta-2 agonistas, la alcalosis metabólica, los alfa antagonistas, y se supone que la aldosterona también lo podría hacer, pero hay algunas dudas, y que van a hacer que este potasio abandone la célula, o sea, aumente en el suero el déficit de insulina, los beta-2 antagonistas, la acidosis, los alfa agonistas, la hipertonicidad del suero, el ejercicio físico intenso y algunos aminoácidos catiónicos. El potasio se filtra libremente a nivel glomerular, o sea que se filtra entre el 95 y el 98% de lo que se encuentra en el suero, y a nivel del túbulo contorneado proximal se tienen que reabsorber entre el 65 y el 70% del potasio filtrado, que equivale a 480 miliequivalentes. Después, en el asa de Henle, en el asa ascendente de Henle, se va a reabsorber alrededor de un 15 o un 20% de lo que queda en el fluido tubular, y por fin a nivel del túbulo colector y el túbulo contorneado distal es donde se va a reajustar la secreción más fina de potasio y se va a reabsorber y secretar de acuerdo a las necesidades metabólicas de este organismo. Y entonces nosotros habíamos dicho que el 92% del potasio se elimina a nivel renal, pero en aquellos pacientes que se encuentran en falla renal terminal se supone que las células ciliadas del intestino también son sensibles a la aldosterona, y por eso es que en estas situaciones en las cuales las células tubulares no están bien, no están funcionando como corresponde o no existen más, el intestino empieza a responder a la acción de la aldosterona, y por eso es que se empieza a excretar una mayor cantidad de potasio a nivel intestinal. ¿Cuáles son los factores que van a regular la secreción distal de potasio, que es a donde es el control final de acuerdo a las necesidades metabólicas, ¿no es cierto? Una, la ingesta de potasio, o sea, el nivel sérico que va a generar este aumento o déficit en la ingesta del potasio. Otra, la concentración de potasio plasmático, el pH sistémico, porque también va a influir entonces sobre la secreción distal de algunos aniones no reabsorbibles como el bicarbonato, el fosfato, que van a aparecer a nivel tubular. El flujo distal y el aporte distal de sodio, que va a generar un aporte para que de esta manera la aldosterona lo intercambie, y la aldosterona. La acción de la aldosterona va a ser aumentar la concentración del potasio a nivel de estas células principales del contorneado distal y el colector. Al aumentar entonces este pasaje de potasio desde la luz tubular hacia el interior de la célula, va a hacer que al aumentar esta concentración, al existir más disponibilidad de potasio a nivel de esta célula, se van a activar estos canales ENaC por los cuales la aldosterona va a generar un intercambio entre el ingreso de sodio y la salida
de potasio hacia la luz tubular. Pero no solamente va a generar esa acción a nivel de estos canales ENaC, sino que también que es lo más importante que va a hacer, sino que al aumentar mucho la concentración de potasio en el intracelular, se van a activar estos canales ROM que son mucho más importantes en cuanto a la pérdida de potasio que van a generar, y en el caso de que esta concentración sea muy importante, también se van a activar estos canales BK que van a provocar una salida de potasio hacia la orina. También se va a activar esta bomba cotransportadora cloropotasio que va a hacer que impulse también potasio hacia la orina. O sea, eso es muy importante en cuanto al rol que va a jugar la aldosterona a este nivel, y estos canales son los que se van a inhibir gracias al magnesio. Entonces, cuando no exista magnesio o exista una hipomagnesemia, estos canales que están regulados por la presencia del magnesio no se van a cerrar y van a provocar una pérdida mayor de potasio. En el caso de la secreción de aldosterona, que va a estar provocada por entonces puede ser una hipovolemia, eso va a hacer que se activen a causa de la hipovolemia estos canales que van a hacer que entre sodio a la célula y que se intercambie por potasio para volver a establecer una situación de normovolemia. Entonces, como conclusión, el principal catión del líquido intracelular es el potasio. La concentración intra es de 155 miliequivalentes por litro. La concentración plasmática varía entre 3.5 y 5.5. La concentración de potasio en el líquido intra y extracelular puede variar sin cambiar el potasio corporal total por ese movimiento transcelular, o sea, por ese balance interno que él tiene, y la homeostasis del potasio va a depender entonces de un equilibrio entre el intracelular y la ingesta y la excreción. Y los factores que van a regular ese movimiento transcelular van a ser el aporte de la dieta, el equilibrio ácido-base, la desnutrición celular que va a provocar una hipocalemia, el ejercicio físico intenso, los cambios en la osmolaridad, porque cuando aumente la osmolaridad el potasio va a tender a salir de la célula y al contrario, cuando baje va a tratar de entrar a la célula, por eso en los casos de hiperglucemia él va a salir. La insulina, que va a activar la bomba sodio-potasio ATPasa y va a tratar de que ingrese más potasio al intracelular. La aldosterona, que lo va a hacer pasar de la luz tubular a la célula principal de los túbulos distales y para que se pierda por la orina, y la actividad de los receptores adrenérgicos, que también van a aumentar o disminuir, de acuerdo a si son alfa o beta adrenérgicos, a aumentar o disminuir la actividad de esta bomba para que ingrese o no al intracelular. La excreción fraccional de potasio es de un 10 a un 15%, el 65 a 70% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, el 10 al 20% restante en el haz ascendente de Henle, y después queda la regulación distal de acuerdo a las necesidades. ¿Y quiénes van a intervenir? ¿Quiénes van a permitir que se segregue? Van a ser dependientes de aldosterona, la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, el gradiente electroquímico que se va a crear por la reabsorción del sodio en los canales ENaC, la permeabilidad apical al potasio, que va a depender entonces de la aldosterona, que va a aumentar la permeabilidad de ese potasio para que se pierda a través de la membrana luminal,
y también del potasio intracelular, que también va a depender de ella porque ella es la que lo va a hacer entrar a la célula distal. Y hay otros factores como el estado ácido-base o la presencia de aniones en el túbulo, como el cloro o el bicarbonato, o los fosfatos o los sulfatos, que también van a hacer que se aumente la pérdida distal de potasio. Entonces, cuando nosotros evaluamos dispotasemias, tenemos que evaluar el contenido y la distribución del potasio. Y acuérdense entonces del balance interno, que va a regular la distribución entre los dos grandes compartimentos, el LIC y el LEC, y acuérdense de entonces de que puede haber situaciones como la acidosis, la alcalosis, la hiperglucemia, etcétera, que van a hacer que el potasio cambie de lugar, se redistribuya, y a lo mejor esa sea la causa de la dispotasemia. El balance externo que se va a regular entre el ingreso y el egreso, o sea, de lo que se ingiera y la excreción renal o fuera o extrarrenal, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que valorar junto con el estado ácido-base. Y ustedes, a medida que vayamos avanzando en esta presentación, se van a dar cuenta la necesidad entonces de valorar el estado ácido-base y el estado de hidratación. Siempre hay que valorar esta participación renal. Entonces, para medir, para establecer la participación renal, lo ideal sería medir el potasio en la orina, y lo ideal es medir el potasio en 24 horas, pero es difícil, medir 24 horas y esperar un día para poder valorar esta discalemia. Entonces, ahora se usa muchísimo más el cociente potasio-creatinina, que se expresa en miliequivalentes por gramo, milimol por gramo, y entonces en el caso de que el paciente esté hipercalémico, nosotros necesitaríamos que en la orina existan 150 milimoles de potasio por gramo de creatinina. En ese caso el riñón estaría funcionando como corresponde, y en el caso de una hipocalemia esta concentración tendría que ser menor a 15 miliequivalentes por gramo de creatinina. Entonces, hiperpotasemia son aquellas situaciones en las cuales la concentración de potasio en el suero supera los 5.5 miliequivalentes por litro, y entonces se la puede clasificar de acuerdo a las alteraciones en el electrocardiograma y en la concentración de potasio, en moderada, ¿no es cierto?, o ligera, cuando el potasio está entre 5 y 6 miliequivalentes por litro, grave, entonces cuando hay alteraciones en el electrocardiograma y está en 6.1 a 6.5, y muy grave, ¿no es cierto?, grave a moderada, moderada en el caso de que no haya manifestaciones en el electrocardiograma, y grave ya sea tenga o no manifestaciones en el electrocardiograma cuando supera los 6.5 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hiperpotasemia? Nosotros podemos encontrar pseudohiperpotasemia cuando la muestra está hemolizada, o sea, se rompieron los glóbulos rojos y se escapó el potasio por fuera de la célula, o cuando la muestra espera mucho tiempo para ser analizada y no fue centrifugada y se mantienen los elementos sólidos dentro del tubo que se va a analizar. Entonces estas células pierden el potasio y en el suero se sensa un potasio que no es el real. Cuando hay una extrema leucocitosis o trombocitosis intensa, porque también el potasio migra hacia el extracelular, entonces da un valor que no es el real, o cuando al paciente se le hizo un torniquete extremadamente apretado, o cuando hay una contracción muscular muy intensa, entonces del brazo de donde se está realizando la extracción, puede dar también un aumento en la concentración en el suero que no es lo real.
Entonces, otra de las causas puede ser porque haya un aporte excesivo, ya sea por vía oral o por vía parenteral, en presencia de una insuficiencia renal, o que exista una disminución en la eliminación renal, como pueden ser en la insuficiencia renal aguda o crónica, en la enfermedad de Addison, en la hiperplasia adrenal congénita, en el hipoaldosteronismo hiporreninémico y en la acidosis tubular renal distal tipo 4, en fármacos que van a interferir en la liberación y en la secreción de la aldosterona, como los IECA, los ARA2, los inhibidores de la renina, la heparina, la ciclosporina, el tacrolimus, o en una sobredosis de digital, o en aquellos diuréticos o fármacos que inhiban la secreción de potasio, como pueden ser los ahorradores de potasio, los diuréticos como la espironolactona o la esplerenona o el triamtereno amiloride o la trimetroprima sulfa o la pentamidina o la L-arginina, que entonces van a inhibir esa secreción distal, o que exista una disfunción tubular, como puede ser en el mieloma, la amiloidosis, en el lupus, en los trasplantados o en la drepanocitosis. O si no, que exista una redistribución, o sea, que haya un paso del potasio del intra al extra, como puede ser en la lisis celular, como por ejemplo en traumatismos extensos, en lisis tumoral, que es bastante frecuente, en los grandes quemados, en los pacientes con rhabdomiólisis y hemólisis. También pueden ser la parálisis periódica hiperpotasémica, que es una entidad que no es muy frecuente, en el déficit de insulina o en la hiperglucemia grave, que también va a generar una salida de potasio en fármacos como por ejemplo los beta bloqueantes, la intoxicación con digital, la succinilcolina, los agonistas adrenérgicos, argininas o en algunas soluciones hipertónicas. Bueno, esto es más o menos lo mismo, nada más que acá están discriminados los fármacos que van a dar la hiperpotasemia, y bueno, no se olviden nunca entonces de IECA y ARA2, que son inhibidores de la secreción de aldosterona, los diuréticos, ahorradores de potasio, los AINE también, y bueno, y los otros, las soluciones hipertónicas que también son frecuentes. Entonces, ¿cómo vamos a encarar el diagnóstico de esta situación de hipercalemia? Bueno, si el paciente tiene un potasio más de 5.5, nosotros tenemos que, como primera medida, ver si el paciente tiene lisis de las células sanguíneas. Entonces, este paciente, si es así, puede tener una pseudohipercalemia, que ya sabemos las causas, la muestra hemolizada o el torniquete o una leucocitosis severa, y si no hay lisis, entonces en estos casos lo que se hace es tratar de ver cómo está la excreción renal de potasio, y eso se hace en base al gradiente transtubular de potasio, pero como yo les explicaba recién, lo mejor es hacer la relación creatinina, potasio-creatinina en la orina, y entonces si esta relación potasio-creatinina en la orina nos da más que 100 o que 150 miliequivalentes por gramo de creatinina, eso quiere decir, o el gradiente transtubular de potasio nos da mayor que 7, entonces en estos casos uno lo que está pensando en que puede existir o una causa de redistribución como una acidosis o una hiperglucemia o una liberación tisular, que puede ser a partir de traumatismos extensos o de lisis o de tumoral o de rhabdomiólisis o una administración exógena. O sea, esto, ¿qué es lo que nos está indicando a nosotros? Que la
excreción renal de potasio está bien adecuada, esta hipercalemia, o sea que no existe ningún otro sustancia o no hay déficit de mineralocorticoides ni nada que está influyendo sobre esta secreción, la secreción es adecuada. Ahora, cuando en la orina hay una baja excreción de potasio en relación a la creatinina, o sea que esto es menor que 150 miliequivalentes por gramo de creatinina, o este gradiente transtubular nos da bajo o menor que 5, entonces tengo que analizar si mi paciente está en fallo renal, o sea, si mi paciente tiene el filtrado glomerular disminuido. Si está disminuido, bueno, mi paciente está en insuficiencia renal. Ahora, si el paciente no tiene una falla renal, entonces, en estos casos, ¿qué es lo que puede estar pasando? O sea, lo más común es que el paciente tenga un hipoaldosteronismo hiporreninémico o un hipoaldosteronismo, o tenga primario, o tenga una hiperplasia adrenal congénita, una enfermedad de Addison, o que yo lo esté medicando con AINES, ARA2, IECA o heparina, o que exista un déficit en la secreción tubular, como puede ser por espironolactona, esplerenona, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que es muy importante acá en este tipo de pacientes es analizar cómo está la excreción de potasio en relación a la creatinina. ¿Por qué? Porque el gradiente transtubular de potasio implica tomar mediciones de potasio y de osmolaridad en la orina, porque con eso se hace la fórmula, que demandan demasiado tiempo. En cambio, tomando la relación potasio-creatinina en la orina, esto se puede hacer rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta hiperpotasemia? Bueno, hay cambios en el potencial de reposo de la membrana, y a nosotros nos interesa mucho qué es lo que ocurre en la parte cardíaca y en la parte muscular esquelética. A nivel de lo cardíaco, ¿qué va a aparecer? Va a haber una disminución en la velocidad de conducción, va a generar un aumento del PR, un aumento del QRS y un aumento de la tasa de repolarización con cambios de la onda T. En estos casos, la célula se despolariza, ¿sí? Y a nivel del músculo esquelético va a tener fatiga, debilidad, parálisis, incluso puede haber hasta un hilio intestinal como consecuencia de este trastorno en el potasio, y a nivel renal no va a poder segregar amonio y entonces lo conduce a acidosis. Acuérdense siempre que los cambios en el electrocardiograma no se perciben, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal, por eso la expresión de cambios a nivel cardíaco son generalmente la muerte. Y entonces las manifestaciones en el electrocardiograma, que esto es muy importante, por eso cuando yo tengo la sospecha de que mi paciente tiene un trastorno a nivel del potasio, lo primero que tengo que hacer es tomar suero para la determinación del mismo en el laboratorio, pero tengo que inmediatamente hacer un electrocardiograma, y si detecto el diagnóstico por el electrocardiograma, se merece un tratamiento urgente. Entonces, si el potasio está alrededor de 6.5 miliequivalentes por litro, lo primero que aparece son estas ondas T picudas. Si esto aumenta aún más, entonces aumenta la duración del PR, se pierde la onda P, aumenta el ancho del QRS. Y por supuesto, si el potasio sigue aumentando a 8 miliequivalentes por litro o más, el paciente va a tener arritmias ventriculares, fibrilación y paro cardíaco, de lo cual es muy difícil tratarlo y recuperarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo un potasio con más de 5.5 miliequivalentes por litro? Es un electrocardiograma, y si mi paciente tiene
trastornos en el electrocardiograma, como los que describimos recién, que lo primero que pasa son las ondas T-picuda y después el ensanchamiento de los otros complejos, yo puedo iniciar un tratamiento con gluconato de calcio, que lo único que va a hacer es estabilizar la membrana, pero no va a cambiar el potasio corporal total, ni va a aumentar su excreción, ni lo va a redistribuir. Lo único que va a hacer va a estabilizar la membrana. Después van a venir medidas de redistribución, o sea, medidas en las cuales yo puedo usar insulina para activar la bomba sodio-potasio, puedo usar salbutamol con el mismo objetivo, y si el paciente tiene una acidosis grave, puedo suministrarle bicarbonato de sodio para de esta manera redistribuir. No voy a cambiar el potasio corporal total. Si mi paciente no mejora, entonces, y no orina, yo voy a tener que implementar diálisis para remover todo este potasio que está generando este trastorno. Lo que sí tengo que hacer son determinaciones cada 2 o 3 horas del ionograma, las determinaciones del potasio en el suero, para ver cómo va cambiando, ir haciendo electrocardiogramas de control y controlando la fuerza muscular para ver si el paciente se va recuperando. Ahora, si no tiene cambios en el electrocardiograma, yo puedo iniciar un tratamiento con catárticos, o sea, con sustancias que le generen aumento del tránsito intestinal y diarrea, y también puedo utilizar resinas de intercambio para de esta manera arrastrar el potasio y que se elimine con la materia fecal. También puedo estimular la pérdida a través de diuréticos, furosemida o tiacidas, o diuréticos, por supuesto, de asa, en ningún momento espironolactona, porque va a aumentar la concentración del mismo. Entonces, repasando, el mecanismo de acción solamente va a generar estabilidad de la membrana cardíaca. El gluconato de calcio le puedo dar 1 gramo endovenoso en 2 a 5 minutos. El tiempo de acción es a los 5 o 10, dura 30 a 60 minutos y lo puedo repetir. Medidas de redistribución, o sea, de transferencia del LEC al LIC. ¿Qué puedo usar? Antagonistas beta-2 como el salbutamol, que se pueden dar 20 miligramos, 4 mililitros en solución fisiológica, nebulizarlos en 10 minutos, se inicia la acción a los 5 o 10 minutos y dura entre 2 y 3 horas. Y lo puedo repetir a lo mejor a la media hora en el caso de que sea necesario. Y después insulina más dextrosa. No se olviden nunca que tiene que ir diluido en dextrosa, salvo que el paciente tenga una glucemia mayor a 200 o 250 miligramos por ciento, entonces lo puedo dar en solución fisiológica. Hay que dar 50 gramos de glucosa, o sea, 500 mililitros de dextrosa al 10% o 200 miligramos al 25%, más 10 unidades de insulina. Se infunde rápidamente, entre 15 y 30 minutos, y dura entre 6 y 8 horas el mecanismo de acción, y lo puedo repetir. Y en el caso de que yo tenga un paciente en acidosis metabólica, le puedo dar bicarbonato de sodio, 1/6 molar en 250 500 mililitros, o el 1 molar en 50 mililitros. Lo paso más o menos entre 30 minutos a 1 hora y dura entre 6 y 8 horas. Siempre les recuerdo si el paciente tiene una acidosis metabólica y conserva el ritmo diurético. ¿Y cómo lo elimino? Con diuréticos de asa, entre 40 y 200 miligramos endovenoso, empieza a actuar a los 30 minutos y la acción es en horas, o sea,
demora su tiempo en poder efectuar la pérdida de potasio. Las resinas de intercambio catiónico, como el poliestireno sulfonato de sodio, ya sea en enemas o por vía oral, o el poliestireno sulfonato de calcio, que se dan por vía oral, pero por supuesto empiezan a actuar a las 12 horas cuando el paciente comienza con la eliminación de estas resinas que absorbieron el potasio de la dieta, y algunas dan necrosis del tejido intestinal. Por eso ahora se usa el Patiromer, que ya está disponible en la Argentina, o el ciclosilato de zirconio, que ese sí no lo tenemos en la Argentina. Y por supuesto la diálisis y la hemodiálisis y la peritoneal, sobre todo la diálisis, la hemo, es la que remueve muy rápidamente más o menos el 40 al 50% del potasio del suero, lo remueve en 1 hora más o menos o 2. Entonces, el algoritmo del tratamiento, nosotros lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma. Si mi paciente tiene alteraciones, es un tratamiento urgente, como lo que dijimos recién, las sales del calcio, los beta que no van a cambiar el potasio de lugar ni corporal total, después los beta agonistas, la insulina, y que sí van a cambiar, van a ser medidas de redistribución y de eliminación de diuréticos de asa y de resinas. Si el paciente no se mejora, diálisis, hemodiálisis de urgencia para removerlo, y si el paciente se mejora, bueno, tengo que hacer el estudio y ver cuál es la etiología de la hipercalemia. Ahora, si mi paciente no tiene alteraciones, entonces yo veo si es una hiperpotasemia que es severa. Tengo que hacer un tratamiento urgente en el caso de que mi paciente vomite o que no tolere la medicación vía oral, y si es moderada, bueno, puedo tratar, hacer un tratamiento etiológico, ver cuál es la causa, restringir el potasio de la dieta, ver qué fármacos está consumiendo, puedo dar resinas de intercambio, diuréticos de asa, o en el caso de que el paciente tenga un hipoaldosteronismo hiporreninémico, o en el caso de una insuficiencia suprarrenal, o sea que hay un déficit de mineralocorticoides, puedo hacer fludrohidrocortisona, que también es una de las drogas que se usan para poder establecer si existe, o sea, en el diagnóstico diferencial se puede usar fluorhidrocortisona para establecer si hay un déficit de mineralocorticoides. Y bueno, y si es una hemólisis o trombocitosis o alguna, descartar una pseudo hiperpotasemia. Y ahora, con respecto a la hipopotasemia se define entonces por niveles plasmáticos menores a 3.5 miliequivalentes por litro. La hipocalemia puede ser leve cuando es de 3 a 3,5 miliequivalentes, moderada 2,5 a 3 miliequivalentes, y grave si es menos de 2,5 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia se da en un 5% de pacientes que ingresan al hospital, pero en los que tienen permanencias prolongadas puede llegar a 20 o 25%, generalmente como consecuencia de tratamiento y la prescripción de fármacos. Con respecto es más común a pacientes desnutridos, alcoholistas, a enfermos graves, a enfermos psiquiátricos, y en aquellos que toman diuréticos de asa o diuréticos tiazídicos. La pseudohipocalemia, o sea, estas son las causas de hipopotasemia. La pseudohipocalemia se produce in vitro, o sea, se produce solamente en las muestras
que se encuentran para ser analizadas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen unas leucocitosis muy marcadas, con un recuento celular mayor a 100.000, entonces esto va a permitir el ingreso del potasio a las células y entonces va a generar esta alteración en la medición. Y las causas entonces, igual que la hipercalemia, pueden ser por redistribución, o sea que el potasio se meta al intracelular y del LEC pase al LIC, como la insulina, la alcalosis, la estimulación beta 2, como por ejemplo en los pacientes asmáticos, en las parálisis periódicas, tirotoxicosis o en las anemias megaloblásticas. O por pérdidas, que son las más frecuentes, las pérdidas extrarrenales como la diarrea, los laxantes, el adenoma velloso o la sudoración profusa, o aquellas pérdidas renales en las cuales hay más de 20 milimoles por litro de potasio, ¿no es cierto? Y que si nosotros hacemos la relación que yo les había explicado recién, hay más que 15 miliequivalentes de potasio por cada gramo de creatinina en la orina, y esto puede ser, acá siempre hay que analizarlo junto con el estado ácido-base. Y entonces, si hay una acidosis metabólica, tenemos que pensar en las acidosis tubulares renales, tanto la distal como la proximal, en la cetoacidosis diabética, en el uso de acetazolamida o en la ureterosigmoideostomía. Y si el paciente tiene una alcalosis metabólica, lo principal que yo tengo que pensar es en pacientes que están con una contracción del volumen, o sea, que están con una pérdida de volumen y que puede ser ya sea por vómitos o por sondas nasogástricas, diuréticos, post-hipercapnia o en excesos de mineralocorticoides o en los síndromes de Bartter o Gitelman, que son tubulopatías por trastornos o mutaciones genéticas. Y si no tiene alteración del estado ácido-base, puede ser porque se está recuperando de una IRA, porque tiene una superdiuresis, en cualquiera de los dos casos, una diuresis osmótica, que se le esté suministrando una gran cantidad de solución salina, que tenga una depresión de magnesio importante, o tubulopatías que puedan estar generadas por aminoglucósidos, sales de platino, aminopenicilinas o las leucemias. Entonces acá hay una serie de fármacos que van a provocar hipopotasemia, y entonces los que van a generar una transferencia al LIC son los agonistas beta-adrenérgicos, como la efedrina, la pseudoefedrina, la fenilpropanolamina, los broncodilatadores, el isoproterenol, albuterol, la terbutalina, otras drogas como por ejemplo la teofilina, los uteroinhibidores, cafeína, verapamilo, la sobredosis de insulina, las pérdidas extrarrenales, que son los laxantes y los catárticos, las pérdidas renales, que van a estar generadas por cualquier diurético, de todos los diuréticos lo van a provocar, la acetazolamida, la furo, todas estas drogas lo van a generar, menos los inhibidores de la aldosterona, los mineralocorticoides como la fluorhidrocortisona, los mineralomiméticos, los glucocorticoides, algunos antibióticos aniónicos como las penicilinas y todos sus derivados, y los que induzcan hipomagnesemia, que pueden ser, por ejemplo, las sales de platino, los aminoglucósidos, la anfotericina o algunos antirretrovirales como el tenofovir. Entonces, las pérdidas extrarrenales de potasio, generalmente el riñón las ajusta con la secreción renal distal y lo acomoda. Entonces, siempre nosotros tenemos que estudiar los trastornos del potasio, la hipocalemia, con la eliminación renal, y lo que tenemos que esperar es que tenga menos de 15 a 20 milimoles
por día o menos de 15 milimoles por gramo de creatinina. Y si esta pérdida es mayor, puede ser generada por un exceso de mineralocorticoides o también por una presencia anormal de aniones en el túbulo distal o en tubulopatías. Entonces, lo primero que tienen que medir es el potasio en la orina y tiene que ser menor que 15 miliequivalentes por gramo de creatinina. Siempre tengan en cuenta la hipovolemia efectiva. ¿Por qué? Porque la hipovolemia efectiva lo que segrega es un aumento en la secreción de aldosterona y esta aldosterona genera una pérdida distal de potasio. Otra, la disminución del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque va a ofrecer menos sodio y menos agua al túbulo distal. Y otra, el aumento de la reabsorción proximal de sodio. Entonces la aldosterona va a estar actuando y va a tratar de retener de todas maneras sodio y va a perseguir perdiendo el potasio. Entonces la concentración de potasio se puede estudiar si el paciente está euvolémico. En estos casos siempre conviene el estudio de la relación potasio-creatinina en la orina. Entonces, ¿cómo hacemos encaramos el diagnóstico de una hipocalemia? Si el paciente tiene menos de 5.5 miliequivalentes por litro, nosotros consideramos que nuestro paciente está hipocalémico y, como yo les decía, siempre hay que valorar el estado del el volumen extracelular y cómo está el potasio en la orina. Si el potasio en la orina está bajo, o sea, menos de 15 miliequivalentes por litro por gramo de creatinina en la orina, quiere decir que este riñón se está portando bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Que no tenga ingesta, o sea, que tenga una disminución o un aporte insuficiente, que haya existido pérdidas renales por un diurético remoto o pérdidas gastrointestinales o cutáneas como una sudoración profusa o una redistribución con una entrada de potasio hacia las células por insulina, bicarbonato, por beta-2 agonistas o por una parálisis periódica hipopotasémica, que esos son familiares, una intoxicación con bario, tolueno o teofilina o que esté tratado con digital. Ahora, si este potasio está alto en la orina, más de 15, entonces hay que estudiar cómo está el gradiente transtubular de potasio, que en realidad cada vez esto se usa menos porque no es muy exacto. Entonces lo más importante es hacer un estudio entonces de cómo está el líquido extracelular, cómo está la tensión arterial de mi paciente y cómo está el estado ácido-base. Entonces puede pasar que el líquido extracelular esté bajo, entonces voy a tener que estudiar cómo están los iones en la orina y cómo está el estado ácido-base de mi paciente, y si el cloro me da bajo en la orina, entonces voy a pensar que la pérdida es por otra vía que no sea renal, o sea, puede ser una vía extrarrenal. Si a su vez tiene el sodio bajo en la orina, voy a pensar que puede ser una pérdida por diarreas, o si el sodio y el cloro están altos o normales en la orina, entonces puedo pensar que usó diuréticos, que tiene una hipomagnesemia importante o que tiene Bartter o Gitelman. Ahora, si el volumen extracelular es normal y mi paciente está hipertenso, entonces tengo que medir cómo está la renina.
Si la renina de mi paciente es normal o alta, voy a pensar en una estenosis de la arteria renal, en una hipertensión maligna o en un tumor secretor de renina que están estimulando renina, angiotensina, aldosterona. Hay una hipersecreción de aldosterona de causa no fisiológica, sino que es por otra vía, lo mismo que si la renina está baja y la aldosterona está alta, hay un hiperaldosteronismo primario, y si no, si la aldosterona está baja, lo más común es que haya una mineralocorticoides exógenos o anfotericina B. ¿Se dan cuenta? Entonces, en estos casos, el paciente se encuentra hipertenso porque hay una hipersecreción de aldosterona de un origen anormal. Ahora, si este gradiente transtubular de potasio da abajo, entonces hay que ver cómo está el túbulo distal, o sea, cómo está el flujo en el túbulo distal, y esto puede pasar que el paciente haya tomado una excesiva cantidad de diuréticos, una ingesta de cloruro de sodio, o que haya tenido una diuresis osmótica por glucosuria, mannitol o urea. Este es el cuadro más moderno, es más complicado, pero es un cuadro en el que se está usando actualmente. Entonces, repasando, si yo evalúo el manejo renal del potasio, entonces si yo tengo un descenso en la excreción del potasio, hay menos de 15 miliequivalentes, o hay una redistribución o hay una pérdida extrarrenal y mi riñón se está portando bien. Ahora, si hay un aumento en la excreción del potasio, yo tengo que evaluar la tensión arterial efectiva, y entonces si está alta ya sé que puede ser por algún trastorno, renina-angiotensina, o por un exceso de mineralocorticoides. Ahora, si la tensión arterial está baja, tengo que estudiar cómo está el estado ácido-base. Si mi paciente tiene una acidosis, yo tengo que pensar en acidosis tubulares renales, ya sea proximal o distal. Y si el paciente está alcalótico, entonces voy a buscar el cloro en la orina. Que esto es más moderno que lo del cuadro anterior, pero expliqué lo anterior porque a ustedes me pidieron, porque les resultaba más fácil. El gradiente transtubular, les vuelvo a decir, no se está casi usando más, y se está usando más este análisis que el del gradiente. Entonces, si el cloro en la orina está alto, hubo diuréticos de asa, tiacídicos, hay un déficit de magnesio, o puede haber una tubulopatía Bartter o Gitelman. Y si el cloro en la orina está bajo, eso quiere decir que hay algún anión no reabsorbible por vómitos o carbenicilina o ticarcilina que está haciendo que no tenga, o sea, que esté en alcalosis y que exista bajo cloro en la orina. Entonces, clínicamente, ¿cuáles son las manifestaciones? Lo más importante son las cardíacas. Hay un aplanamiento e inversión de la onda T, aparece la onda U, hay descensos del ST, prolongación del QT y del PR, y puede haber arritmias auriculares, ventriculares y una predisposición a la toxicidad digitálica. El paciente también tiene neuromuscular, debilidad, astenia, una parálisis flácida muy parecida a la de la hipercalemia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria y rhabdomiólisis en los dos casos, porque genera ruptura muscular. También ilioparalítico, estreñimiento. Hay a nivel renal una disminución del filtrado renal y de la perfusión renal. Puede haber nefritis intersticial, diabetes insípida nefrogénica, alcalosis metabólica, aumento de la producción renal de amoníaco, hay una predisposición a la encefalopatía hepática, hay aumento de la producción de prostaglandinas, una pérdida de cloro
y quistes, puede haber una predisposición a los quistes renales en aquellos pacientes que tienen hipocalemia crónica, como se suele ver en las acidosis tubulares renales. También puede haber endocrinopatías metabólicas, disminución de la aldosterona, aumento de la renina, disminución de la insulina y resistencia a la insulina. Y esto es lo importante. Entonces hay un aplanamiento de la onda T, aparece la onda T se hace cada vez más deprimida y aparece más negativa y aparece esta onda U. Hay extrasístoles auriculares ventriculares, hay episodios de taqui y bradiarritmias, el QT cada vez se prolonga más y tienen la arritmia que es la torcida de punta. Puede haber taquicardias ventriculares, fibrilación, bloqueo auriculoventricular y estos pacientes se intoxican generalmente cuando están con digital. ¿Cómo trato al paciente con una hipocalemia? Entonces hay que hacer un tratamiento de urgencia si es sintomática. Acuérdense, igual que en la hipercalemia, en estos casos lo principal es hacer un electrocardiograma. Entonces yo la considero grave si mi paciente tiene no solamente síntomas neuromusculares, sino trastornos, lo más importante en el electrocardiograma, y aquellos pacientes que tienen menos de 2.5 miliequivalentes por litro, están digitalizados, tienen encefalopatía hepática o un paro por hipocalemia. Acuérdense que la dosis es hasta 200 o 240 miliequivalentes por día. Se pueden hacer 2 vías periféricas en el caso de que nosotros no encontremos una vía central. Acuérdense que la velocidad máxima de infusión es entre 10 a 20 miliequivalentes por hora. Siempre usar solución fisiológica, porque la dextrosa aumenta la insulina y genera una redistribución, y no se pasen de 30 miliequivalentes por 500 mililitros, es hasta 60 por litro. Y siempre sulfato de magnesio 0,5 gramos por hora, aunque el paciente tenga magnesio normal. Normalmente se ponen 2 ampollas de cloruro de potasio en 500 mililitros de solución fisiológica y se pasan en 2 horas. Siempre hay que repetir esto según la necesidad, pero siempre hay que medir el potasio plasmático cada 2 horas e ir haciendo el electrocardiograma y midiendo el tono muscular. Acuérdense que el potasio da mucha flebitis, por eso es preferible usar una vía central. Y en vías centrales la concentración se puede alcanzar hasta 100 miliequivalentes por litro, distinto de lo anterior que era nada más que hasta 60, y se pueden pasar en hasta 100 miliequivalentes por hora en aquellos pacientes que tengan una arritmia grave o parálisis que amenacen la vida. Siempre sulfato de magnesio en forma paralela, 2 gramos en 30 minutos. Controlar el potasio plasmático cada 2 a 4 horas, monitorear el electro y la fuerza muscular y buscar y tratar la causa subyacente. Si el paciente tiene un paro cardíaco o vemos una arritmia ventricular, por ejemplo, episodios de traqui y bradi o muchas extrasístoles ventriculares, entonces nosotros podemos dar 20 miliequivalentes de cloruro de potasio en 5 minutos y repetirlo hasta llevarlo a 4. Acuérdense, dosis máxima por día, 200 miliequivalentes hasta 240. Más que eso no se puede dar. Y ojo de siempre acordarse del sulfato de magnesio endovenoso en 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque él va a inhibir esos canales que están generando esa pérdida de potasio a nivel del túbulo distal. Nunca dar dextrosa, nunca dar bicarbonato de sodio, nunca dar agonistas beta-2 adrenérgicos, no dar insulina y la hiperventilación porque genera alcalosis respiratoria.
Entonces, ¿cómo es el algoritmo del tratamiento de la hipocalemia? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la gravedad y la estimación del déficit de potasio que tiene mi paciente y establecer los criterios de gravedad del mismo, como con el electrocardiograma y el examen clínico. Si mi paciente tiene una hipomagnesemia, yo la tengo que corregir. Y si el paciente tiene una acidosis metabólica, también la tengo que corregir, pero nunca antes de corregir la hipocalemia. Porque si yo corrijo previamente la acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? Se va a redistribuir el potasio, porque cuando la corrija, ¿qué va a hacer? Va a realizar el intercambio celular, va a empezar a devolver los protones al suero y el potasio va a entrar a la célula. Entonces, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Un empeoramiento de la hipocalemia. ¿Estamos? Si mi paciente no tiene criterios de gravedad, yo le puedo dar potasio oral con la dieta o con preparados. Si tiene alguna tubulopatía, le puedo agregar diuréticos ahorradores de potasio. Pero si mi paciente está grave, ¿por qué? Porque tiene un aplanamiento de la onda T, tiene una onda U prominente, disminución del ST, prolongado el QT y el PR, o ya tiene arritmias, o está tratado con digoxina, o tiene una cetoacidosis diabética, o tiene una debilidad muscular y yo veo que mi paciente está hipoventilándose, es un paciente que está grave, entonces tengo que pasar a cloruro de potasio intravenoso. Lo mismo que si no está grave, pero tiene intolerancia digestiva o una sospecha de hilio paralítico. Bueno, entonces vuelvo a repetirles 20 miliequivalentes en 500 o 10 miliequivalentes por hora en una vía periférica y en una vía central puedo llegar a pasar 40 miliequivalentes por hora hasta 100 en el caso de que mi paciente esté muy grave o que tenga una arritmia que esté preanunciando un paro cardíaco. Acuérdense entonces que podemos llegar a pasar entre 40 a 60 miliequivalentes por hora, no más de 200 a 220 o 40 por día y por supuesto en vías periféricas 30 miliequivalentes en medio litro o hasta 60 en un litro por una vía periférica por la flebitis que genera. Si es moderada, se puede dar un sustituto por vía oral, ya sea gluconato de potasio, 40 a 100 miliequivalentes por día durante días o semanas. Se hacen los controles de potasio cada 48 o 72 horas y se pueden dar alimentos ricos en potasios, como por ejemplo tomates, bananas, espinacas, etc. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, arritmia, hipertensión arterial tratado con diuréticos de asa o tiacídicos, no conviene que tenga un potasio de menor de 4 miliequivalentes por litro. Por eso ese paciente, en casos de que tenga alguna de estas condiciones o esté medicado por vía oral con diuréticos, hay que tratar de reponerle el potasio por 1 o 2 semanas por vía oral. Bueno, y acá hay alimentos de alto contenido en potasio que se pueden revisar. Como es de la Sociedad Española, hay algunos alimentos que tienen nombres de los que comúnmente consumen ellos. Bueno, muchas gracias.